buenas noches. Estamos aquí y para los más veteranos de nuestros televidentes, quizás algunos de mis compañeros sí lo han hecho, quizás algunos recuerden esta sintonía. Se refiere y es la sintonía del programa La Fuente del Bombillo, un programa que en su momento a mí me gustaba definir como un cajón desastre, donde cupieron todos, personas, entidades, grupos musicales, representantes públicos, y tras creo que casi 14 años vuelve y regresa. Es algo raro en una televisión local que un programa lo saquemos otra vez del baúl de los recuerdos, pero me han dado permiso para ello y yo con muchísima ilusión lo vuelvo a hacer de una forma modesta y ampliaremos este programa a lo largo de los próximos meses con mayores capacidades, pero la verdad es que lo hacemos con muchas ganas y lo hacemos además a lo grande, porque lo hacemos con una entidad social muy importante en Melilla, que no estaba en nuestra ciudad cuando dejó de emitirse La Fuente del Bombillo, pero que ahora sí, y que su función es estratégica, cabría decir, para Melilla. Nos referimos a Proyecto Hombre, de la cual ya, por cierto, vamos a presentar a nuestras primeras invitadas de esta segunda época de La Fuente del Bombillo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. María Ángeles Gallardo, coordinadora de Proyecto Hombre en Melilla. Patricia Martínez, una de las terapeutas que tiene esta entidad aquí. Pero aunque me he permitido el pequeño lujo de hablar un poco del programa, aquí de lo que se viene a hablar es de los invitados. Vamos a situar un poco Proyecto Hombre en Melilla. ¿Qué tiempo lleváis? Bueno, Proyecto Hombre abrió oficialmente sus puertas en 2010, creo que aproximadamente en febrero de 2010 tuvimos la primera inauguración y bueno, desde entonces estamos funcionando, se comenzó con un solo programa, ahora se han ido ampliando muchísimo más. Bueno, para ubicarlo, Proyecto Hombre Melilla es un recurso periférico que pertenece a Proyecto Hombre Málaga junto a Marbella, a Ronda, Vélez, Antequera. Y bueno, la sede central es Proyecto Hombre Málaga, la que nos dirige, la que nos coordina. Todos compartimos los mismos objetivos y la misma filosofía, pero de forma la parte económica cada uno la gestiona de forma independiente. Y ya, bueno, y remontándonos un poco más históricamente, los primeros orígenes en los que se basa Proyecto Hombre y su metodología, pues son las comunidades terapéuticas de Dayton, en América, y los antecedentes más recientes nuestros y donde nos hemos formado, todas las personas, o los primeros que se iniciaron en Proyecto Hombre, pues pertenecen a Italia, a Proyecto Uomo. Se copió, digámoslo así, el modelo y se formaron allí todos los terapeutas para luego trasladarlo a España alrededor de 1985 en Madrid. Y ya también tenemos una escuela de formación en Madrid a la cual acudimos todos los terapeutas, nos formamos, impartimos, bueno, se imparten cursos y eso sería un poco ubicándonos en el contexto de Proyecto Hombre. Y concretamente, pues Melilla pertenece a Proyecto Hombre Málaga, somos Proyecto Hombre Málaga y un recurso periférico. Después de conoceros y estudiar un poco cómo es el formato de vuestro trabajo, del cual hablaremos ahora, he visto términos muy interesantes, entre ellos quizás los más fundamentales, la prevención y la intervención, palabras de cierto modo mágicas en la estructura del funcionamiento de Proyecto Hombre. Hablemos del primero, de la prevención, de qué enseñáis, qué pedís, qué mostráis a las personas que llegan allí para no caer o al menos para superar alguna adicción. Bueno, eso, trabajamos principalmente estas dos áreas, el área de prevención y el área de intervención. El área de prevención, y la cual ha cobrado mucho auge en los últimos años, se considera de vital importancia porque lo que pretendemos es dotar a los jóvenes de estrategias y de recursos para que no lleguen a tener un problema. En estos programas no hablamos de drogas, hablamos de valores, hablamos de actitudes y principalmente desarrollamos aquí en la ciudad un programa de prevención universal que va dirigido a colectivos que no tienen ningún tipo de riesgo. Este programa se llama Entre Todos, se imparte en quinto y en sexto de primaria en diferentes colegios de la ciudad, constan de diferentes sesiones y ya te digo, son todo el tema de toma de decisiones, autoestima, todo referente a valores, no hablamos de drogas prácticamente, porque no vamos a dar información de más a los jóvenes, sino pretendemos dotarles de estrategias de afrontamiento para cuando les surjan diferentes situaciones a lo largo de su vida, cómo deben actuar y no recurrir al consumo de sustancias. La verdad que les gusta bastante a los alumnos, a los tutores, porque tienen un material propio que ha editado Proyecto Hombre, que es muy llamativo, con los personajes, los alumnos tienen el cuadernillo a lo largo de todo el curso. Pero no solamente se imparte en colegios, en quinto y en sexto de primaria, sino también en ludoteca, centro asistencial como Gota de Leche, en el mismo Proyecto Hombre trabajando con Purísima también lo impartimos a los menores que ya tienen un buen nivel de alfabetización.
y principalmente con el programa Entre Todos. Luego también tenemos otro programa de prevención universal, que es el programa Juego de Llave, que se lleva realizando desde el año pasado. Se hizo por primera vez de forma muy novedosa, fue un programa piloto. Se realizó un estudio comparativo entre todas las comunidades autónomas que iban a participar en este primer programa piloto de implantación. Y Melilla ha quedado en muy buena posición porque después de Canarias ha sido la ciudad, en este caso ciudad autónoma, que mayor participación ha tenido, con lo cual nos sentimos muy satisfechos y este año continúa desarrollándose este programa Juego de Llave y la característica, la novedad es que es de forma online. Entra en juego la aplicación de las nuevas tecnologías y se realizan en diferentes institutos de la ciudad, de primero a cuarto de la ESO, abarca ese rango de edad en los alumnos y bueno, les gusta bastante y tiene la misma metodología del programa Entre Todos, pero principalmente pues, lo que se caracteriza es que de forma online, utilizan la plataforma, la pantalla digital con el tutor en el aula y consta de diferentes sesiones e igualmente pues, se trabajan valores y actitudes, excepto una sesión que sí que se da cierta información sobre adicción, drogas, que la vamos a impartir los técnicos de Proyecto Hombre de forma presencial en el aula, porque así lo prefieren los tutores. La adolescencia es una etapa de muchos cambios en la que descubrimos nuevas oportunidades, pero también nuevos peligros, como el consumo de sustancias. Y prevenir el consumo de sustancias en nuestros hijos e hijas es un gran reto, pues entran en juego muchos factores. Factores personales como la autoestima y las emociones. Factores familiares como el diálogo y los valores compartidos. Y factores sociales como las actividades de ocio, la relación con los amigos o la interacción con los medios de comunicación. Por eso, para prevenir, necesitamos aliarnos las familias y la escuela. Y de eso se trata Juego de Llaves. Juego de Llaves es un programa de prevención escolar y familiar que combina clases, sesiones familiares, debates, juegos de rol y mucho más para fortalecer las capacidades de los chicos y las chicas frente a la tentación de las drogas. Primera llave, la gestión emocional. Aprender a conocerse a uno mismo con sus fortalezas y debilidades, tener un nivel de autoestima adecuado y saber cómo lidiar con nuestra tristeza o rabia son cosas que aumentan nuestro bienestar y reducen la probabilidad de que busquemos soluciones en las drogas. Segunda llave, estrategias cognitivas. Aprender a distinguir las responsabilidades propias y ajenas de lo que nos pasa y a pensar las consecuencias tanto a corto plazo como a largo plazo de lo que hacemos nos ayudará a decidir mejor. Tercera llave, interacción social. Mejorar nuestra capacidad de comunicarnos tanto verbal como corporalmente y debatir sobre la sexualidad y la violencia son parte del trabajo para reforzar la identidad propia frente a la influencia de los otros. Cuarta llave, ocio y tiempo libre. El ocio puede ser mucho más que simplemente salir de marcha, pues nos brinda la oportunidad para desarrollar otras habilidades o actividades, descubrir la diversión más allá del consumo y debatir sobre el uso de las redes sociales y la influencia de la publicidad les ayudará a divertirse mejor. Quinta llave, información sobre drogas. Una mayor información sobre los efectos, consecuencias y distintos niveles de consumo de las drogas nos ayudará a despejar falsos mitos y expectativas asociadas a las sustancias. Sexta llave, valores. Los valores son los pilares que guían nuestro comportamiento. Buscamos que los chicos y chicas reflexionen y reafirmen sus propios valores para resistir la presión de los demás, desarrollando un espíritu de tolerancia y cooperación. Todo este trabajo está acompañado además de sesiones familiares, para mejorar la comunicación y abrir espacios de diálogo, similares a los que se trabaja con los jóvenes. En síntesis, Juego de Llaves es un programa de prevención de conductas de riesgo como el consumo de drogas, pero también es mucho más. Se trata de un aprendizaje para la vida en general, reforzando las habilidades para una vida saludable y feliz. Has hablado en este caso de prevención. Una de las particularidades que me he dado cuenta de vuestra organización en Melilla es la gran cantidad de terapeutas que hay, y por eso me referiría a una de ellas, que es Patricia Martínez, para hablar o para hacer una primera pregunta sobre el hecho de que cuando falla esta especie de primera línea de defensa, por llamar de alguna manera, que es la prevención, entres ya en la intervención. Que no digo que sea un tema más serio, pero sí es un poco cuando ya la persona está adictiva a algo. ¿Cómo se comienza con esa fase? ¿Poco a poco? Vale, como ha dicho mi compañera, después de la fase de prevención, si no funciona, ya se ubica la persona en el programa de intervención. Es decir, que yo en el programa que yo llevo, que es más enfocado a terapias grupales, se llama Programa Base,
Es el, por así decirlo, el programa pionero de Proyecto Hombre, porque es el que más tiempo lleva desarrollándose y el que más usuarios tiene, aunque bueno, ya los de menores lo están alcanzando cada vez más en número. Pero por ejemplo ya el de intervención, hay menores, hay adultos, tenemos desde los 14 hasta los 60 y tantos, 70 años, o sea, es un programa que abarca todas las edades y está enfocado para cuando la persona ya tiene una vida más desestructurada, tiene unas conductas de riesgo y el consumo ya se está empezando a agravar. Ya no son los primeros contactos con el consumo, sino que ya se está manteniendo de forma más regular o los comportamientos ya están empezando a empeorar. Y dentro de este programa hay, bueno, las bases fundamentales, los dos instrumentos son el confronto y la autoayuda. La autoayuda en las terapias grupales, sentirse identificado con el otro y dar ayuda al otro, no tanto como consejo, sino como ayuda. Y luego está el confronto, que es otra herramienta que consiste en pedir explicaciones al otro de un comportamiento determinado que está teniendo para ayudarle a darse cuenta de esos comportamientos o actitudes malas y poder cambiarlo. Bueno, también se trabajan más cosas como el autocontrol, en fin, más cosas que cada persona ya tiene más específicas a trabajar. Entonces, cuando tú entras, hay 3 primeros niveles. El primero es el de motivación a la persona, porque siempre se está un poquito más reacio, más temeroso, entonces se hace una primera acogida, que se siente identificado, y lo primero a trabajar es la abstinencia, que también es difícil. Ahí también entra en juego la familia, que para nosotros es fundamental, la ayuda de la familia, o de otro seguimiento. Nosotros lo llamamos un seguimiento, que siga las normas, los límites y todas las responsabilidades que se aprenden en la acogida, después en casa, o donde esté con la persona, porque si no, no vale para nada si el trabajo no es conjunto. Después, cuando la persona ya está en ese primer nivel, luego ya pasa al segundo nivel, donde ya se van trabajando más cosas como la pertenencia en grupo, expresarse un poquito más en las terapias, empezar a contar experiencias, dificultades, se empiezan a hacer unas convivencias terapéuticas que consisten en unas temáticas concretas que tenemos, donde la persona empieza a trabajar más a nivel sus sentimientos y a profundizar más. Y ya y también se van marcando una serie de compromisos y logros que se van verificando con la familia, entonces cada vez que se van cumpliendo, la persona va avanzando. Son cosas fundamentales como el no tener dinero, no salir solo, pero bueno, eso se va ya viendo más específico con la persona y que la persona va consiguiendo poco a poco según su situación. Evidentemente la persona falla, pues tiene un retroceso y así, ¿vale? Entonces, luego está el último nivel, que es el tercer nivel, donde la persona ya hace un trabajo más profundo a nivel de sentimiento, donde la persona ya tiene unos límites, esos límites se van quitando y poniendo más compromisos de cara a pasar a la segunda fase, que es la de comunidad terapéutica. La fase de comunidad terapéutica se puede hacer de 2 maneras. Se puede hacer en Melilla, si vemos que no es necesario que la persona vaya a esta comunidad, trabajando, esta es la parte de nivel a sentimientos, trabajar los sentimientos más profundamente. O también se puede hacer en la comunidad terapéutica que tenemos nosotros, a la que pertenecemos, que también está en Málaga, en Algarrobo, que es la comunidad terapéutica de Padre Benito Gil, y entonces la persona se va allí y hace el trabajo de sentimiento mucho más profundo y también de otra forma porque son 24 horas allí, entonces todo, quieras que no, es más intenso. Cuando la persona supera esta fase, vuelve a Melilla y hace con nosotros la fase de reinserción sociolaboral, que es donde ya le aprendemos a la persona la toma de decisiones, empieza a marcarse unos objetivos con un proyecto de vida más marcado. Y también le enseñamos a desvincularse un poco del programa, se empieza a trabajar más la autonomía personal, que empiece a acudir menos, que empiece a tomar más decisiones por él mismo sin tanto necesitar como la aprobación de los terapeutas, para que poco a poco se pueda ir desvinculando del programa. Todas las fases aproximadamente suelen ser unos 6 meses cada una, si todo va cumpliéndose bien. A veces puede ser un mes menos, un mes más, todo depende de la persona y de la evolución de la persona. Estando con vosotros, con vosotras, y además es que tengo que comentárselo también a los televidentes, tenemos la suerte que lo tenemos de vecino. Sí. Todos estamos en el Cargadero y Proyecto Hombre y Televisión Melilla prácticamente, estamos a una distancia apenas de 25 metros. En ese caso nos han permitido estar con ellos en el trabajo en conjunto, sobre todo en el tema grupal, que a mí personalmente me sorprendió bastante, porque las personas comentan sus dramas familiares. Familias que en cierto modo suele pasar que se diluyen, se rompen, se destrozan.
Historias dramáticas que entiendo yo han sido o bien han llegado por la droga o bien la droga las ha amplificado. Sin entrar en detalles, porque son temas personales, ¿realmente vosotras escucháis historias para no escuchar, por decirlo de alguna manera? Pregunto, vamos. Yo solamente estuve allí con vosotras un rato y ya escuché algún par de historias o sinceridades por parte de algunos de vuestras personas que vosotras necesitáis ayudar y realmente eran dramáticos lo que escuché. Sí, bueno, realmente Proyecto Hombre trabaja dentro del marco de una filosofía humanista. Esto significa que cree en el cambio en la persona por encima de todo, con lo cual nosotros no trabajamos tanto en las terapias grupales como en las individuales. Sí, en un primer momento hablamos más de la adicción, porque nosotros más que de droga hablamos de adicción y nos da igual cómo se llame esa adicción. Si se llama alcohol, si se llama juego patológico, si se llama cocaína, nos da un poco igual. Lo que vamos a trabajar es que esa persona tiene un problema, analizar cuáles son las causas de ese problema y qué le han llevado a refugiarse en el consumo. Entonces, a partir de ese momento, lo que vamos a ir trabajando progresivamente, primero de forma individual y luego de forma grupal, va a ser analizando pues todos estos factores. Entonces, va a llegar un momento que nosotros no hablamos de drogas, sino vamos a hablar del área familiar, de cómo está su área personal, cómo está su área laboral, el área formativa, qué problemas tengo diariamente, concienciarles sobre las responsabilidades, sobre los pequeños detalles de la vida, los cuales antes no han tenido en cuenta, también en función del programa en el que se encuentre la persona, porque no es lo mismo una persona que está en un programa porque se encuentra de forma más desestructurada que la persona que se encuentra en otro tipo de programa. Se va a trabajar de forma diferente. Individualizamos los procesos, creemos que es muy importante. Y Proyecto Hombre se caracteriza porque fueron los pioneros en las terapias grupales, las consideramos muy efectivas porque es una manera de que se identifiquen en grupo por los problemas que tienen a día de hoy y por los cuales han pasado. Y son bastante efectivas. Y además, como novedad, también tenemos el programa de familias, que hasta entonces no se trabajaba con las familias. Entonces, los programas fracasaban porque intentaba rehabilitar al usuario, a la persona en tratamiento, sin trabajar con su entorno y con su familia, y luego se producían las recaídas. Por eso, paralelamente, las familias van a hacer un programa. Y también van a tener un espacio y terapias grupales para desahogarse. Como me estabas comentando, pues sí, va a haber gente que tiene problemas judiciales, va a haber gente que tiene problemas con los hijos, que no pueden ver a su hijo, problemas con la pareja, va a depender de cada uno, pero sí, se va a trabajar de forma profunda, ellos van a abrir la ventana de sus vidas y ahí se va a hablar de las cosas más importantes que no le han contado a nadie. Por eso tiene que crearse un clima de confianza y de ayuda, porque van a hablar de cosas que a lo mejor no han contado, hasta entonces no se lo han contado a nadie. Volvemos un poco a la parte quizás más positiva, que es la de la prevención, antes de llegar a la parte de intervención, y volvemos otra vez con los jóvenes, Patricia, en el aspecto de que vemos, al ser vecinos, vemos con regularidad que llegan jóvenes que no están adictivos a nada, para recibir clases. En este caso, llegan, aparte de siempre ese sentido irónico que tienen entre ellos, se sorprenden a veces de los comentarios, entiendo yo, sinceros que debéis dar por vuestra parte para no caer en adicciones, o están curados de espanto. Depende de qué tipo de persona sea, porque no es lo mismo un menor que en su entorno está acostumbrado a ver ciertos comportamientos que otro que quizá no tiene tanto riesgo. Entonces, todo depende de cada persona. Es que hay perfiles muy diferentes, intentamos nosotros también agruparlos por perfiles y luego integrarlos todos, pero cada persona necesita una cosa más específica. Por ejemplo, con menores de Purísima también trabajamos la alfabetización, porque evidentemente, ¿qué prevención le vas a dar si no te está entendiendo? Si el mensaje no está claro. Entonces también trabajamos con ellos, integrarlo un poquito más con el resto del grupo, una alfabetización, un deporte que hacemos también un día a la semana, y conjuntamente con ellos se va haciendo el programa de prevención. Y luego está otro programa de menores, que es directamente otros programas de menores aplicados, tanto como los de prevención indicada, que puede ser una terapia de grupo de algún día a la semana, o también el programa Rompecabezas, que está más guiado, por así decirlo, en una serie de sesiones que se tienen que dar y que, bueno, trata del ocio, hábitos saludables, los primeros consumos, alcohol y tabaco, que son las adicciones o las sustancias más introductorias en el mundo de después. Entonces eso también lo tratamos mucho con los menores. Y ya depende, si ya vemos que
que el consumo no es tanto, que solo son conductas de riesgo, o si eso va empeorando, ya se le lleva a otros programas. Entonces, depende. Hay algunos que piensan que ellos no están tan mal, hay otros que piensan que sí. Es que depende mucho del entorno que tenga la persona. Y de sus comentarios que os hacen, ellos os comentan que tienen algún conocido o algún amigo que realmente han entrado en adicción, ¿está mal nuestra juventud? Sí. ¿Es propensa a la adicción, aunque sea incluso por el tema de los ordenadores, por ejemplo? Sí. ¿O el teléfono móvil? Sí. O sea, en Melilla está un poquito normalizado. Entonces, a lo mejor, pues yo es que hacer botellón, pues no está tan mal. Pues es que yo pienso que, ¿sabes? Como a lo mejor nos viene un menor, ¿vale? Que tiene problemas con el THC, ¿vale? Con los porros, llamados comúnmente. Entonces, claro, hay familias que a lo mejor te dicen, bueno, mi hijo ya no fuma porros, pero y ya el botellón no es malo. Si la familia lo ve que es más normal, que aunque el niño tenga ese comportamiento, va a ser más difícil trabajar con él porque es un cambio de pensamiento total. A otra familia que piensa totalmente lo contrario, que una adicción es una adicción y que no. ¿Sabe? Entonces depende también de las bases de esa persona, de su entorno, si tiene familia como si no tiene familia. Con cada persona se va a trabajar diferente, es lo que la persona tenga como normalizado y asimilado. Entonces para muchas personas es normal y no pasa nada, si es un día, si es el sábado. Y haciendo un pequeño inciso, sí es verdad que la realidad cultural de Melilla es que a lo mejor acude una familia con su hijo. Tengo problemas porque mi hijo consume benzodiazepina, llamadas pastillas. ¿Qué pasa? Quiero que se cure de esto. Pero los porros no importa, el THC no importa, bueno, no importa si se fuma uno, eso no pasa nada. Porque la realidad de Melilla es que culturalmente está aceptado el consumo de THC, el consumo de cannabis. Es algo cultural casi, llamémoslo, con lo cual es muy difícil concienciar a muchas familias y es un trabajo bastante complicado, que es un problema. Porque es que a lo mejor viene el menor, su tío fuma, el padre fuma, con lo cual ahí sí que nos encontramos bastantes dificultades porque socialmente y culturalmente es algo que está aceptado. Y además se une que muchos jóvenes desarrollan problemas psiquiátricos como consecuencia del consumo de THC, y cada vez más se desarrollan brotes psicóticos en jóvenes, en niños. Y es muy importante que entiendan esto y concienciar a la familia con muchos talleres de psicoeducación que puede tener, como nosotros le explicamos, el trastorno dormido y tú lo activas, a tu hijo se le va a activar por culpa de esto. Antes de seguir hablando de Proyecto Hombre, vamos a hablar de Proyecto Hombre, y yo me explico. Vamos a ver un promocional de esta misma entidad, muy interesante, que en cierto modo ya explica lo que hemos estado hablando y amplía lo que vamos a seguir hablando. Por cierto, el mérito es que no es cosa nuestra, o sea, el promocional es de nosotros, de ellos, perdón, quiero decir. Televisión Melilla no tiene nada que ver, salvo el hecho de poder pasar o trasladar en un pen pues esta pequeña maravilla de 4 minutos que ustedes van a poder ver. La Conferencia Virgen de la Luz en Melilla lleva 3 convenios. Uno de ellos es el piso de estancia temporal de mayores, el colectivo de desfavorecidos de esta ciudad con un gran banco de alimentos y Proyecto Hombre situado en el cargadero del Mineral número 22. Estos convenios se gestionan gracias a la colaboración de la Ciudad Autónoma de Melilla. Proyecto Hombre Melilla es un recurso periférico perteneciente a la sede central de Proyecto Hombre Málaga, junto a Vélez, Ronda, Antequera y Marbella. A lo largo de los años, el programa terapéutico educativo de Proyecto Hombre ha basado su metodología en las diferentes corrientes de la psicología actual, aunque el elemento imprescindible y fundamental de la terapia es la autoayuda. Abordamos principalmente 2 áreas de trabajo, el área de la prevención y el área de la intervención, y en estos momentos estamos celebrando el 8º aniversario de la apertura de la entidad en nuestra ciudad. El área de la prevención va dirigida a toda la población y se desarrollan diversos programas los cuales ayudan a tener un control preventivo hacia el ciudadano. En el área del tratamiento, el usuario es acogido en el programa base. La primera fase del programa base se llama acogido-motivación y el objetivo fundamental es favorecer y promover un proceso de motivación y de cambio. Y es condición indispensable en esta fase el abandono de la conducta adictiva y el comienzo a responsabilizarse de los aspectos esenciales de su vida. A su vez se divide en 3 niveles. El primero se llama orientación
y su objetivo principal es mantener la abstinencia y promover hábitos de vida saludables. El segundo nivel es el intermedio y es en el que se marcan unos compromisos de mejora que deberán ser verificados y constatados por el terapeuta conjuntamente con la familia. Y el último y tercer nivel es el de precomunidad, en el que se empiezan a compartir experiencias y sentimientos más profundos, a descubrir valores nuevos, reforzar los ya indicados y a la vez se seguirán trabajando en comunidad terapéutica. Estamos en la comunidad terapéutica, se trata concretamente de la segunda fase del programa base y bueno, trabajamos muy concretamente el tema de la identificación y la expresión de las emociones y los sentimientos, hacemos un trabajo profundo sobre crecimiento personal, se trabaja también muy profundamente el área de la familia, pareja, la red social, los chicos empiezan a conformar lo que es un proyecto de vida. Bueno, la siguiente fase después de esta es la reinserción. En la reinserción pues ya se empieza un poco a dar mucha más forma a todo lo que se ha ido trabajando durante el proceso de acogida y de comunidad. En la fase de reinserción se trabaja el contacto más directo con la realidad y se verifica que exista un cambio real en el estilo de vida de la persona. Se dan cursos de formación que hace que la persona se sienta más integrado en la sociedad. Aparte del programa base, se tienen dos programas, el de apoyo y el de menores y adolescentes. El programa de apoyo, que se realiza en horario de tarde, está dirigido a promover el cambio personal y está enfocado al tratamiento de personas que, aunque tienen problemas de adicción, cuentan con una estructura familiar, social y laboral que les apoya y les refuerza para conseguir su total abstinencia en la conducta adictiva. El programa de menores y adolescentes está enfocado a la prevención de agravamiento de conductas de riesgo y deshabituación de usuarios entre 14 y 23 años, que presentan consumo de drogas, comportamientos disruptivos y conductas delictivas. En todas las fases de los programas se realiza un trabajo conjuntamente con las familias de las personas en tratamiento. Lo que destaca de nuestra entidad es la implicación familiar en el proceso terapéutico y se trabaja con ellos de forma específica mediante terapias. Proyecto Hombre lleva 8 años en Melilla y agradecemos toda la implicación de personas en este proyecto. Queremos ser tu primera oportunidad. La mejor aportación eres tú mismo. Hazte voluntario. Buen promocional de Proyecto Hombre, que en cuanto lo vi dije, esto hay que ponerlo. Pero además hablan, como os hemos hablado antes, de este sistema de formato para poder superar las ediciones, orientación, intermedio y precomunidad, de la cual ya han hablado antes nuestras invitadas. Pero sí me gustaría subrayar el de precomunidad, sobre todo por el mero hecho que a nivel personal fui testigo, sobre esas reuniones que hacen personas que de una u otra manera tienen problemas de adicción, bien ellos, bien sus familiares. Y sí me sorprendió, lo digo porque cómo lo conseguís, que se sinceraran entre personas que evidentemente son desconocidas. Puede que alguno tenga amistad uno con otro, pero en general son desconocidas y el único punto en común que tienen es justo su problema, su drama. ¿Cómo conseguís esa sinceridad, valga la redundancia, tan sincera? Porque escuché realmente temas e historias muy dramáticas. Sí, pues a ver, como te he explicado antes, las herramientas fundamentales son dos, el confronto y la autoayuda. Entonces, cuando una persona llega nueva, como he dicho, el primer nivel de motivación es muy importante porque la persona ve que hay una dinámica creada, una dinámica a la que no se está acostumbrado. Es como un pequeño universo y un entrenamiento para la vida que empezamos a hacer y es como nuestro propio universo en el que tienes que meterte para seguir el ritmo. Entonces eso se va haciendo poco a poco y una vez que la persona se adapta ya le sale solo, ya se entra y está en una dinámica que es aparte. Entonces, pero eso se consigue con el tiempo, con paciencia. Y sobre todo, pues eso, con las dos herramientas, que es la autoayuda, lo que hemos dicho de la misma terapia grupal, sentirse identificado. Sobre todo es muy importante que la persona esté receptivo a escuchar al otro, a sentirse él también como parte de ese grupo, sobre todo porque para poder dar la ayuda y verse reflejado. Y luego también el confronto es muy importante, que es exigirle a los compañeros, que no solo sea una tarea que el terapeuta exige a las personas en tratamiento, sino que entre ellos se exigen también unas responsabilidades, unas cosas marcadas para que la persona se vaya superando y vaya mejorando día a día. Entonces, cuando se consigue ya en el primer nivel que la persona se meta en la dinámica, cuando tú te metes en la dinámica, luego ya la terapia grupal va, como ha dicho mi compañera, ya va sola. O sea, el terapeuta tiene que mediar, como mucho, porque la terapia sale sola.
Ellos ya solos saben lo que tienen que decir, saben que los lunes se revisa toda la programación que se ha hecho de fin de semana, saben que los martes se revisan todas las responsabilidades de casa, el área familiar, se va trabajando ya todo y todo va saliendo solo. Solo es que la persona se meta en dinámica. Como todo, hay personas que llevan mejor la dinámica y hay personas que no les gusta aceptar normas, límites, no les gusta aceptar confrontos y es como, yo para qué tengo que aguantar esto, hasta que se terminan dando cuenta que sí, que tanto en Proyecto Hombre como en la vida se basa en normas, se basa en cumplirlas y se basa en superarse. Entonces, meterse en la dinámica es fundamental para entender el programa, entender el sentido y entonces ya sale solo. Melilla en particular, como siempre, tiene también sus singularidades en el tema de las adicciones. Tenemos a los menores, a los MENAS. También los he visto allí en Proyecto Hombre. ¿Cómo los tratáis? ¿Hasta qué punto la prevención e intervención es tratada con ellos? Quiero decir, ¿os limitáis a la prevención o algunos ya están metidos en tema de droga y tenéis que pasar a esa segunda fase? Bueno, el tema de menores y concretamente con el trabajo junto con el Centro de Menores de Acogida de Purísima, trabajamos con ellos casi desde hace muchos años, no solamente ahora que se oye más el repunte de menores en la calle. Ellos trabajan activamente con nosotros desde hace muchísimos años y tocamos todos los ámbitos. El área de prevención, tenemos un programa aplicado específico para ellos en el cual lo que primero tenemos 3 niveles y trabajamos la alfabetización. El grupo, para el grupo que no sabe hablar, o sea que no domina el idioma. Luego habrá otro grupo que sí que domina el idioma y trabajamos también la prevención con ellos. Y luego en algunos casos, que ya lo valora también la psicóloga, la trabajadora social de allí, sus educadores, coordinadores y demás, ya se decide que a lo mejor el menor está ya en un grado de adicción mayor y necesita un programa de intervención. Entonces lo individualizamos. Se hacen tutorías semanales con los trabajadores de allí de Purísima, se hace un trabajo muy activo con ellos, pero ya te digo, desde hace años, no solamente desde ahora. Y me gustaría incluso que vierais pues, menores que tenemos, por romper un poco el estigma que hay ahora mismo asociado a los menores, que tenemos en los programas también de prevención en Proyecto Hombre. Allí estaba yo con un grupo de menores, bastante numeroso, tenemos a muchos, estaban trabajando en la alfabetización, había de diferentes zonas, del Sáhara, otro de la zona de Nador, y tenéis que ver la educación que tienen, el respeto, cómo participan también a veces junto con el programa de adultos en ciertas actividades culturales, en desayuno, y la verdad que es alucinante. Y romper un poco el estigma de que todos los menores son malos y estos grupos que tenemos quieren aprovechar, quieren estudiar, y me gustaría destacar la educación y el respeto que tienen. Además, hace poco coincide que fuimos también, que nos invitó Purísima, y fuimos a ver el estreno del Cursal del teatro de danza, de expresión corporal. Llevaban ensayándolo 9 meses, alrededor de 27 menores, y la verdad que fue un espectáculo alucinante y emotivo, y en el cual también los menores querían que la profesora, la monitora que la ha estado preparando, dijera que no todos los menores son malos, y es verdad. Quizá el grupo más que se mueve en el círculo de la calle y demás, que son los que más problemas están ocasionando, pero es verdad que el resto no todos son iguales y nosotros llevamos muchos años trabajando con ellos. No quisiera perderme en cuantitofrenia y en estadísticas que tanto nos gustan a todos, pero a nivel de Melilla sí quisiera saber, ¿somos muy adictivos los melillenses? Realmente, desgraciadamente, en cierto modo, tienen ustedes muchos clientes porque Melilla, la droga, incluso socialmente aceptada, hace que las adicciones sean más fáciles de tener y, por supuesto, después bastante más difíciles de rechazar. A nivel de otras ciudades, lo digo porque como Proyecto Hombre está trabajando también en otros lugares de la península, supongo que podrán hacer comparaciones. ¿Melilla, la droga campa por sus máximas o no es tanto? Hombre, no es que la droga acampe en todos los sitios, pero sí es cierto que problemas con el mundo de las adicciones, o a lo mejor no llega a tener la persona una adicción como tal, pero sí está empezando a tener bastantes problemas ya en su vida cotidiana, ahí en toda España, en Melilla particularmente, podemos decir a rasgos generales que hay un problema intenso, sobre todo con el cannabis, con la benzodiazepina, con las pastillas y con la cocaína. Hay bastantes problemas, a lo mejor la persona no llega al criterio del DSM-5 de trastorno por adicción a cocaína, pero sí está empezando a tener bastante problemas. Hay bastante uso social.
sobre todo en ciertos sectores, también con la cocaína, no solamente el THC, que parece que lo tenemos asociado a personas más desestructuradas y demás, no, hay personas normalizadas con sus trabajos, con su empleo, o bueno, a lo mejor no está trabajando, y están empezando a tener un uso o consumo abusivo de cocaína. Y este dato sí que es bastante significativo, en concreto en la ciudad de Melilla. Ocurre en toda España, pero en Melilla es bastante abundante. ¿Y las drogas socialmente más aceptadas? Y defino la palabra droga, me refiero al alcohol. También hay problemas con el consumo de alcohol, hay muchas personas que tienen problemas de alcohol, pero el binomio alcohol-cocaína también se destaca, es bastante asociado. Va por fases, Alcohol, quiero cocaína. decir, empiezas con el alcohol algo flojo, algo light, y vas tirando hacia arriba. No tiene por qué. Hay personas que tienen un problema tan solo con alcohol, pero quizá hay otro perfil, más crónico, personas que llevan más años de consumo de solamente alcohol, y no tiene por qué. Hay personas que tan solo tienen el problema con el alcohol y otras que tienen alcohol-cocaína o cocaína solo. No tiene por qué ir asociado que si tiene un problema con el alcohol luego lo va a tener con la cocaína. Patricia, habéis estado hablando mucho del tratamiento en todos los formatos, prevención, intervención, orientación, intermedio, precomunidad. No sé si hay, no sé cómo definirlo, medicamentos contra los medicamentos, o sea, medicamentos que puedan ayudar, en cierto modo, a luchar contra la adicción, pero sobre todo citáis mucho el tratamiento psicológico. O sea, que es, en cierto modo, la charla, escuchar y ser escuchado. Entiendo que también habrá otros formatos, desde el mero hecho de dejar de ser adictivo a algún tipo de producto químico también paralelo para ayudar a dejar esa adicción. Pero ¿cómo se desarrolla el tema tan personal, tan íntimo como puede ser el psicológico? O sea, cuando llegáis, porque termináis por... Es algo diferente a un médico cuando trata a un paciente por una enfermedad que podemos llamar más cotidiana. Vosotros tenéis una relación muy personal con vuestros pacientes. Sí, porque no es lo mismo el ratito que el médico te tiene en la consulta, que luego ya no te ve hasta dentro de un mes, porque por desgracia es verdad que los servicios de Melilla están un poquito saturados, por ejemplo, en cuanto a salud mental, porque es verdad que muchas personas necesitan, a la par que empiezan con nosotros, un tratamiento psiquiátrico, ya sea porque tienen un trastorno o ya sea simplemente para la ansiedad de empezar a superar la primera fase de abstinencia, ¿no? Y es verdad que en Melilla está un poquito saturada la zona de salud mental, entonces el contacto con nosotros es diario, es de muchas horas, es para todo, y esto está bien, ves esto mal, ves, ¿sabes? Nos convertimos un poco, tanto ellos como la familia, porque la familia tampoco, las que están muy implicadas, no suelen dar un paso sin preguntarnos, ¿y cómo veis esto? ¿Y veis lo otro? ¿Y veis? Entonces ya se crea un ambiente que ya es, pues nos llaman, vienen, nos preguntan, si nos ven por la calle se quedan también con nosotros, entonces eso se va formando día a día, con la confianza de todos los días, un acercamiento. Hay personas que, por ejemplo, a lo mejor algún día le ha pasado algo y se encuentran mal en grupo, bueno, pues tú lo coges aparte, lo sacas a una parte individualizada, que también la persona, ¿sabes? Porque hay días que la persona se siente un poco así de no quiero hablar en grupo, no, porque quieras que no, la vergüenza siempre está, siempre hay cosas que tú no quieres contar a nadie, también lo podemos sacar a terapia individualizada, bueno, pues ¿qué te pasa? Pues mira, me ha pasado esto, ¿sabes? Entonces se va trabajando de diferentes formas, como la persona vaya necesitando en cada momento, si es en grupo, si es en individual, si es con su familia, por eso la familia también es un programa muy importante y que van casados con las personas en tratamiento, reuniones con la familia, reuniones con la pareja, con los propios amigos con los que se va empezando a salir a la calle, ¿sabes? Se va creando, entonces claro, quieras que no, el estar en contacto todo el día con la persona, con su familia, con su pareja, con sus amigos, pues eso va creando un clima que claro, no es lo mismo que ir a un médico, pero sí que es verdad que en algunos casos se necesita también empezar por un tratamiento conjunto al tratamiento nuestro, que es aparte de medicamentos, que nosotros no usamos ningún tipo de medicamento, es rehabilitación total, que claro, también ese tratamiento se va quitando si la persona no tiene un trastorno. Si tiene un trastorno, pues tendrá que tratarse de su trastorno. Pero el de la adicción, pues se intenta también, ese tratamiento también se va rebajando, porque la ansiedad baja. ¿Hay edades para esto? A ver, porque en general las estadísticas hablan de grupos sociales entre 20 y 40 años, casi siempre se habla de eso, pero hay edades, porque también vi personas mayores en vuestras reuniones. Sí. ¿Uno se puede enganchar, perdona que te interrumpa, ¿uno se puede enganchar tarde? Sí. Cuando digo tarde me refiero a partir de los 40, 45, 50, en algún tipo de adicción. De hecho, hasta ahora cada vez
aumenta más la edad y disminuye. O sea, cada vez el consumo empieza más temprano y también tenemos cada vez más usuarios también de más edad. Hemos ido ampliando el rango con el paso de los años a más edad y a menos. Por ejemplo, antes era como a los 15, ahora va bajando 14, 13, 12, 11, o sea que ya cada vez la prevención, en vez de ser solo en el instituto, en los colegios también es muy importante, ya por todo, por la zona, porque bueno, cada vez en la aula hay mucho más números de niños, todo, y para el contrario, para más edad, igual, por ejemplo, ahora tenemos personas hasta de 70 años, que a lo mejor llevan toda la vida consumiendo, no han venido ni a los 40, ni a los 50, ni a los 60, pero ha habido algún momento de sus vidas en el que se ha visto obligado a venir. Hay personas que ese momento lo encuentran a los 30, que ese momento llega a los 12 o que ese momento llega a los 70, porque su situación ya no es sostenible. Entonces va a depender del momento en el que esté. Y a nivel de adicciones estamos hablando con regularidad, en cierto modo, de las más conocidas y peligrosas, el tema de adicción química o bien por alcohol. Pero hay otro tipo de adicciones, por ejemplo, ya tenéis pacientes, ¿qué diré yo?, por el juego, por ejemplo. Sí, ¿Y tratáis ese tema? Claro. Existe otro programa que le llamamos programa de apoyo, programa nocturno, que se caracteriza porque son personas que tienen una mayor estructuración a nivel personal, social y laboral, y aquí ubicamos el juego patológico, adicciones que no sean a sustancias, adicciones comportamentales, puede ser desde adicciones a las nuevas tecnologías, adicción a las compras, adicciones, trastornos de alimentación asociados, en las cuales no hay una adicción a sustancias. Y lo ubicamos precisamente en este programa. Me empiezo a sentir un poco raro de no tener nada, salvo un cierto apego a las gominolas, pero vamos, da un poco de miedo, porque supongo que ya en este factor se incluye lo que habéis comentado antes, el uso desmesurado por parte de todos de los teléfonos móviles. Cuando uno va por la calle parece que estás paseando por una especie de zona de zombies. ¿Cómo se arregla el usar menos un móvil? Bueno, va asociado también ciertos rasgos de personalidad con el abuso de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, una persona que está ahora mismo tiene un episodio depresivo, se caracteriza porque su personalidad es más introvertido. ¿Qué pasa? Que ante un problema también tiende a refugiarse más en su casa, a encerrarse en el ordenador, al teléfono móvil y a relacionarse cada vez menos. Entonces, pues van a influir mucho estos rasgos de personalidad, aparte luego ya que no tengo un trastorno diagnosticado y demás. Pero bueno, es verdad que las personas normales, la población no patológica, llamémoslo así, cada vez estamos volviendo más adictos a las nuevas tecnologías y encerrándonos más, porque claro, el teléfono es nuestro mundo, el correo electrónico, el contacto social, todo. Entonces tenemos que intentar un poco el contacto directo, el tomarnos el café con la persona, dejar los móviles a un lado. Sé que es difícil, pero hay que ir trabajando en ese sentido. Y esto funciona, quiero decir, estamos hablando de dramas, de problemas que realmente asustan en cierto modo, pero entrar en Proyecto Hombre en un momento determinado y con el sistema que habéis comentado de 6 meses, sino incluso un año, funciona, la persona termina por curarse. Funciona muy bien, los programas de Proyecto Hombre, los programas de tratamiento son unos programas de alta exigencia, son más largos en el tiempo porque quien crea que un programa de 3 mesecitos ingresado en un hospital, como vemos mucho en televisión, y ya estamos curados, eso no es real. En 3 meses lo único que uno consigue es superar la fase de abstinencia, o sea, la desintoxicación física, la desintoxicación a nivel psicológico es mucho más larga. Y bueno, son mucho más largos en el tiempo, los programas de rehabilitación, pero mucho más eficaces y más exitosos. Incluso si una persona sufre un proceso de recaída, ya va a saber dónde acudir y va a saber dónde pedir ayuda y cómo debe hacerlo y qué le está ocurriendo. Entonces sí que son, bueno, te puedo decir los datos de las últimas altas terapéuticas de los últimos 5 años, que han sido 50 altas terapéuticas, solo del programa de intervención. Aparte luego está el tema de la prevención y se han rehabilitado 50 personas. En este último año, concretamente en el 2017, te puedo decir que hemos realizado, junto con graduaciones terapéuticas, alrededor de 20 de adultos y 6 de menores, del programa de menores, que también tienen sus altas terapéuticas. Supongo que también sabéis tratar y debéis tratar lo que debe ser un poco así como de baja de moral, que es una recaída.
¿Qué pasa cuando os llega un paciente que es recaído otra vez en lo que sea? ¿Cómo lo tratáis? Con paciencia, aparte. Pues es que depende en la fase que esté la persona y por qué haya sucedido la recaída. O sea, no es lo mismo que la persona esté en la primera fase que acaba de llegar, que no está metido en dinámica, a que ya haya hecho un trabajo más profundo, esté en una fase más que ya lleva bastante tiempo de abstinencia. Entonces no es lo mismo lo que se hace con cada persona. Normalmente, cuando la persona ya lleva más tiempo de programa, él se ve orgulloso de sí mismo, con sus familiares, su seguimiento, ve que ha conseguido muchos logros, normalmente el temor es mucho más grande porque es como, después de todo lo que he conseguido, he recaído, y entonces a ver cómo lo explico. Se trabaja mejor porque la persona quiere volver a tener todo lo que ha tenido y no quiere perderlo por ese momento. Luego también hay de todos los tipos, hay personas que vuelven a recaer y ya se echan para atrás, pero normalmente suele ser de he metido la pata, esto me da más fuerzas para seguir y ahora voy a ser más exigente, voy a ser más responsable, voy a hacer que se confíe más en mí y voy a seguir y mejor. Entonces puede ser un arma de doble filo, puede ser que la recaída le lleve a mal o que la persona se autosupere más todavía y siga. Concretamente hay que analizar que tienen menor adherencia al tratamiento y mayor probabilidad de recaída las personas que presentan patología dual, que además también trabajamos con ellos. Esto significa que tienen un trastorno por adicción a sustancias más un trastorno de personalidad. Entonces hay que ajustarle muy bien y trabajamos de forma muy directa con las unidades de salud mental, porque claro, si se le descompensa el trastorno, se produce la recaída. Y además, de forma concreta, tenemos un programa que se llama Taller de Prevención de Recaídas para las personas que han sufrido muchas recaídas. Es un programa específico para ello y se analizan profundamente las causas concretas a ti por qué has tenido más recaídas. Y se analizan factores de riesgo y factores de protección. A lo mejor un factor de riesgo es pasar todos los días, por ejemplo, en el caso del alcohol, delante de una cafetería donde tú bebías. Pues habrá que evitar eso. Se hace de forma muy individualizada. Ya por último, más que una pregunta, es una observación. Debo hacer un comentario sobre el hecho de que al conoceros y al estar un poco con vosotros en vuestra sede, me ha sorprendido la juventud y belleza de las personas que allí trabajan. ¿A qué se debe esta juventud de profesionales tan técnicamente preparados? Bueno, porque... ¿Cómo se llega a trabajar en Proyecto Hombre? Ya puestos a preguntar, por si alguien que nos está viendo. Bueno, muy fácil. Nosotros, además estamos abiertos a la universidad, ahora tenemos además haciendo prácticas educadoras sociales, que están alucinando porque es un regalo que una persona pueda entrar a una terapia de grupo y trabajan intensamente y diariamente con todos los problemas y con la labor de educadores sociales. Por ejemplo, en mi caso te puedo contar que hice el prácticum, yo estudié psicología, hice el prácticum en Proyecto Hombre Almería, tuve esa referencia y luego surgió que la abrían en Melilla y contaron conmigo. Pero mira, también más concretamente, por ejemplo, Patricia, esta terapeuta, hizo sus prácticas como educadora social y luego empezó a trabajar en Proyecto Hombre. Pero bueno, una vez que uno empieza a trabajar en Proyecto Hombre, sí es verdad que tiene que formarse paralelamente con Proyecto Hombre Málaga, que es la sede tutora, con Madrid, hay que formarse una vez dentro la metodología de Proyecto Hombre. Y bueno, es verdad, ahora coincide que somos gente joven. Ya yo menos joven, empecé más jovencita, pero bueno. Pues María Ángeles, Patricia, ya hemos acabado, supongo que os habrá pasado rápido el tiempo, lo cual es buena señal para este programa. Os agradezco muchísimo vuestra presencia, vuestra explicación de algo tan estratégicamente importante en general para todo el mundo y sobre todo para nuestra ciudad. Considero que habéis arreglado y estáis arreglando la vida de muchas personas, de vecinos nuestros, y espero que siga siendo así. Y os agradezco además haber sido las protagonistas de esta nueva época de la Fuente del Bombillo, que espero que dure un poco más que la anterior, todo su tiempo. Nosotros dejamos aquí a nuestras invitadas, que tienen mucho trabajo, doy fe de ello, insisto por lo del tema de los vecinos. Espero que este regreso nuestro les haya convencido, les haya gustado, les haya entretenido y también enseñado, que era un poco, en cierto modo, la línea de la Fuente del Bombillo. Y nos despedimos para más temas, para más programas que ya estamos preparando la semana que viene. Muy buenas noches a todos.